Jesús Jiménez y con este vídeo quiero dar inicio a una serie de intervenciones que iré realizando de forma periódica para ampliar diferentes conceptos, ideas, creencias relacionados con la nutrición, la actividad física y el estilo de vida. Este primer vídeo realmente tiene la capacidad para transformar y revolucionar completamente vuestras vidas, por cuanto vengo a hablaros del poder de los hábitos en tu vida. Y es que es brutal ser conscientes de este poder porque, gracias a él podemos modificar esa persona a la que queremos llegar a ser y queremos parecernos de aquí a unos años. Hay una frase de Samuel Johnson muy explicativa, muy explícita, que nos hace ser conscientes realmente de este poder. Y dice tal cual: las diminutas cadenas de los hábitos son generalmente demasiado finas para sentirlas al principio, hasta que llegan a ser demasiado fuertes para romperlas. Es decir, vamos cogiendo hábitos a lo largo de nuestra vida por la gente con la que nos juntamos, por el ambiente en el que nos movemos, y muchas veces no somos conscientes de estos hábitos hasta que llega un punto que ya los tenemos tan arraigados que nos resulta muy difícil cambiarlos y modificarlos. Tenéis que tener en cuenta que el 90% de las acciones que realizamos a diario, por no decir algo más, los convertimos en hábitos, porque esta es una forma en que nuestro cerebro ahorra energía. Entonces, cualquier actividad pues la lleva a convertirse en un hábito. Es decir, lo que tanto relacionado con la nutrición, con la actividad física, con cualquier otra cosa, con la capacidad para estudiar, para cualquier cosa que penséis de vuestra vida, lo podéis identificar, como ahora veremos, con un hábito. Y cuando veamos los elementos que conforman este hábito, pues tendréis la capacidad para poder saber cómo modificarlo, ¿de acuerdo? Así que de primeras, permanecer muy atentos porque realmente os va a ser muy, muy útil. Reconfigurar nuestro yo. Gracias a ese poder, como os he comentado, podemos acercarnos a esa persona ideal que tenemos en nuestra mente a la que queremos parecernos. Tenéis que tener en cuenta que los hábitos deben estar alineados con vuestra propia identidad, es decir, con vuestros valores, con vuestra personalidad. Por tanto, ser muy conscientes de aquellos hábitos que habéis adquirido por voluntad propia y cuáles habéis adquirido por dejaros llevar un poco por las personas que os rodean, por lo que visualizáis en el día a día. Esto es fundamental porque si esos hábitos se alinean con vuestra personalidad, pues os van a potenciar y os van a hacer sentiros bien, pero aquellos que no, que simplemente alguien empieza a beber simplemente por dejarse llevar, por ejemplo, por los amigos o por tal, pero realmente no va con su personalidad, pues al final no vais a sentiros bien y van a ser hábitos que os incomoden para seguir mejorando, ¿de acuerdo? Así que esto es fundamental. Por otra parte, te pido que eleves tus estándares, es decir, que te visualices con las mejores habilidades, capacidades de aquí a unos años, porque de esa forma podrás ir instaurando hábitos que te lleven a esa meta que tienes. No te compares con gente mediocre, sino que te compares con gente realmente brillante a la que te quieras parecer, porque de esa forma tus hábitos irán encaminando hacia esa mejoría que quieres conseguir. Vemos ahora qué elementos conforman un hábito y de esa forma seréis muy conscientes de cómo podéis modificarlo. Realmente cada acto que hacemos, desde los horarios que tenemos a levantarnos, desde si desayunamos o no, si masticamos más o menos despacio, la cantidad de agua que bebemos, si bebemos más o menos alcohol, si tenemos más o menos hábito por la lectura, por hacer ejercicio. Todos estos son hábitos que tenemos bastante arraigados y cada hábito podemos identificar 3 elementos, ¿vale? Siempre un hábito es un bucle de señal, rutina y recompensa. Si soy capaz de identificar estos tres elementos, seré capaz de darme cuenta, ser consciente y poder modificarlo. Veréis, por ejemplo, cuando estoy en casa aburrido, mucha gente tiene la costumbre de picar algún snacks, comer dulce, le da por comer, ¿vale? ¿Con qué fin? Pues con el fin de sentirse relajado un poco. Ese aburrimiento le lleva a sentirse un poquito nervioso y entonces el dulce, por ejemplo, pues te da un placer instantáneo que te hace de relajarte, aunque luego te sientas mal por haber
comido dulce en una hora que no querías o por haber comido demasiado. Entonces, ahí que identificamos una señal que es el aburrimiento, una rutina que es ir a picar dulce y una recompensa que es pues quedarme más relajado, más tranquilo. Por ejemplo, imaginaros la llegada del fin de semana, para alguien puede ser una señal. La rutina sería saber que va a fumar o que va a beber algo de alcohol, y la recompensa es la socialización que tiene por estar con las personas con las que se relaciona, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que identifiquéis los elementos y muy importante que sepáis también que muchas veces si queremos cambiar un hábito debemos modificar el entorno. Por ejemplo, en el primer ejemplo que hemos puesto del aburrimiento, pues si tengo ese aburrimiento, por una parte, modificar el entorno podría ser no tener en casa dulce o no tener muchos snacks para picar, sino tener más comida saludable. Otra modificar el entorno es que si estoy aburrido, intente siempre, pues voy a llamar a un familiar, voy a llamar a un amigo o voy a bajarme a hacer un recao, voy a irme a andar y de esa forma ese aburrimiento se me pasa, tener algo inmediatamente que me sustituya a esa rutina. Y tengo que tener en cuenta, luego lo veremos, que una recompensa pues sea una recompensa similar o del mismo nivel de placer que la que me está dando, por ejemplo, esa socialización del segundo ejemplo, pues la recompensa de fumar o de beber es la socialización. Pues esa socialización la puedo hacer cambiando el ambiente, pues iría, por lo menos durante un tiempo, que estoy intentando modificar ese hábito, pues sería juntarme con otros amigos que no fumen, ¿vale? O puedo ir, por ejemplo, al cine, o puedo ir a un sitio donde no se me permita fumar, o simplemente a ver un espectáculo deportivo o alguna cosa que vaya con gente que realmente no tenga esos hábitos, porque sobre todo de primeras el hábito veremos que hace falta fuerza de voluntad y los primeros días pues son los más complicados, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante identificar estas tres señales, ¿de acuerdo? Por otra parte, para modificar los hábitos es mejor centrarnos en uno solo o en hábitos pilares. Es decir, para modificar un hábito necesito de entrada de fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad es como un músculo. Ese músculo se puede ir fatigando si lo uso mucho. Entonces, si me pongo muchas metas a la vez, muchos hábitos que quiera modificar, es más difícil que tenga éxito con ellos. Entonces, mi consejo es que os centréis en uno o en varios que constituyan unos hábitos pilares, es decir, que sean los más importantes y que gracias a ellos puedan modificar más cosas a su alrededor. Por ejemplo, si os centráis en alimentación, pues centraros en alguno de los hábitos más importantes que tengáis. Por ejemplo, pues no tenéis costumbre de desayunar, pues un buen hábito sería voy a intentar desayunar cada mañana, porque sé que eso me da más energía, pues me hace sentir mucho mejor, me activa el metabolismo y pues me centraría en eso durante un tiempo, ¿vale? Eso es fundamental para luego poder ir variando otros a su alrededor. Para cambiar un hábito necesito convicción y compromiso. Convicción, por supuesto, porque debe ser una motivación intrínseca, es decir, que salga de mí, ¿de acuerdo? Tiene que ser algo que me he planteado y necesito visualizarme en un tiempo determinado con los beneficios que habré tenido si he conseguido modificar ese hábito. Y por otra parte digo de compromiso porque si me comprometo con gente de mi alrededor, con familiares, amigos, si yo le hago partícipe de que yo estoy intentando cambiar ese hábito, por ejemplo, dejar de fumar, pues ese compromiso se suma al adquirido conmigo mismo, con esa motivación intrínseca y se fortalece mucho más, ¿de acuerdo? Así que tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, centraros en visualizar el medio-largo plazo. No intentéis centraros mucho en los primeros días, porque los 2 o 3 primeros días de cambio de este hábito seguramente que sea difícil, pero tenéis que pensar en todos los efectos beneficiosos que vais a tener y por tanto vais a tener mucha recompensa. Algo bueno para que tengáis recompensas a corto plazo es realizar el siguiente ejercicio, que sería ir anotando en una libreta vuestro día a día. Por ejemplo, si queréis cambiar a nivel de alimentación, pues vais apuntando lo que coméis, lo que bebéis a lo largo del día y con los hábitos que queráis cambiar, lo que cada día pues
lo anotáis una semana y luego vais visualizando qué cambios vais haciendo. Por cada cambio positivo, por cada día positivo que hagáis bien, vuestro cerebro al final segrega dopamina, que es una sustancia que nos da sensación de gratitud, de que lo estamos haciendo bien y nos retroalimenta en esa motivación, en esa fuerza de voluntad para que lo sigamos cumpliendo. Por otra parte, no tenéis que verlo como una obligación, ¿de acuerdo? Mucha gente, la mayoría de las personas, vinculamos todo a placer o a dolor, es decir, a placer, a cosas que hago por mí mismo, o a obligación o cosas impuestas que me cuestan mucho trabajo. No lo veáis como eso, verlo como algo propio que queréis cambiar para mejorar y que os va a compensar muchísimo una vez que hayáis dado los pasos que tenéis que ir dando, ¿de acuerdo? Por último, os digo que no esperéis una crisis. Día a día me llega gente en la consulta que hasta que el médico no le ha dado un susto en forma de decirle necesitas bajar peso porque tienes el colesterol muy elevado, tienes el azúcar elevada o cualquier otra enfermedad que pueda llegar a estar bien latente o bien que ya se ha producido, pues no toma acción para cambiar esos hábitos. Entonces no esperéis la llegada de eso, sino que hacerlo estando bien, porque será mucho más gratificante para vuestra salud y os lo agradecerá a vuestro cuerpo. Hay otra gente que no solo por este susto que le pueda dar el médico, sino necesitan de una ruptura con su pareja, por ejemplo, para empezar a cuidarse. Han ido convirtiendo su vida en algo más monótono y dejan de cuidarse, y cuando despiertan, pues es cuando realmente deciden tomar acción y llevar las riendas de su vida con hábitos más sanos de los que tenían. ¿De acuerdo? Así que bueno, con esto un poco me despido. Os voy a recomendar 2 libros en los que me he basado un poco para relacionarlos con la nutrición, la actividad física y todo lo que hemos ido hablando, que hablan de los hábitos. Uno es El poder de los hábitos, de Charles Duhigg, y otro es el bestseller de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Son 2 libros que os recomiendo, muchos los conoceréis y bueno, pues nos hablan realmente de esta fuerza que tienen los hábitos para conseguir mejoras en nuestro día a día. Así que nada, espero que os haya sido útil el vídeo, que os guste, que lo compartáis con quien queráis, que creáis que le pueda ayudar. Y nada, podéis suscribiros al canal, podéis dejarme comentarios, iré hablando de todas las dudas que muchos de vosotros me contáis en la consulta. Y bueno, si tenéis alguna otra cosa que queráis, pues me lo vais diciendo para que así lo hagamos mucho más ameno y podamos resolver dudas que todos tengáis. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.